Buenas noches, bienvenidos a RM. Bueno, semana particular, esperando el anuncio de las nuevas medidas. Día particularmente caliente. Y calientes estamos todos. La verdad que estamos igual que ustedes. Estamos enojados, frustrados, desconcertados. Todos la estamos pasando muy mal. Algunos la están llevando mejor que otros, claramente. Pero la verdad que creo que hay un momento, hay un punto de inflexión al que llegamos, creo que como sociedad, que acompaña justamente los números de hoy, que son tremendos. 745 muertos, 35.543 contagios, récord absoluto. Y frente a todo esto que estamos pasando, lo mal que nos la estamos pasando todos los argentinos, ayer se dio un hecho que creo que dio lugar al debate, al enojo y a este sentir que no sé cómo ponerlo en otros términos que no sean faltaba esto y ¿no? Vino la tocada de culo. Con el debut de Marcelo Tinelli, que significó un montón de cosas. Yo no sé si algunos de ustedes lo vieron en el día de ayer, midió un montón, 18 puntos y pico, ¿no? De rating. Hace tiempo que la televisión no veía esos números. Y también lo que se vio fue una absoluta falta de control. Yo no sé si fue intencional. No lo conozco a Marcelo Tinelli personalmente. No creo que tenga la intención de hacerle daño a nadie. Sin embargo, el daño que hizo fue tremendo. Porque realmente acá una imagen vale más que 1000 campañas de concientización. Porque Tinelli, ayer en este juego donde se veía 200 personas en un predio, ahora Javier nos va a contar datos que no se conocían y que tienen que ver con el día después de esto que se veía ayer grabado en un predio, 200 personas sin distanciamiento social, saltando, abrazándose, ¿no? Todo lo que nos dicen hace un año y largo que no hay que hacer. A esto se le sumó casi la provocación de preguntarle a dos personas que estaban con los barbijos por qué los tenían puestos. ¿Qué era esa máscara? Marcelo Tinelli, insisto, no tengo ninguna relación con Marcelo Tinelli y no creo que a Marcelo Tinelli tampoco le preocupe lo que pueda estar diciendo yo, pero esta sensación de tocada de culo que tuvimos muchos de nosotros con lo que estábamos viendo en el día de ayer. Pregunta, ¿qué son esas máscaras? Bueno, son los barbijos que nosotros no los estamos usando ahora, y le cuento de paso a Miguel Ángel Pichetto, que está con nosotros y va a acompañar la noche, porque tenemos este aparato que mide el dióxido de carbono en el aire, cuán respirado está el aire. Cuando llega, ahí lo ven en 400 y pico, cuando llega a 800 es que el aire está muy respirado y habría que airear el estudio. Pero este programa lo empezamos haciendo con barbijo. Lo que vimos ayer atenta contra un esfuerzo enorme de un montón de gente, y no necesariamente del gobierno, que tiene sus enormes problemas de comunicación también. Enormes problemas de comunicación. Que hacen esfuerzo para explicar que todo lo que estamos viendo ahí, todo lo que vieron, las millones de personas que lo estaban viendo ayer cantando, bailando, saltando, transpirando, ¿no? Cualquier infectólogo vendría a decir cómo se está transmitiendo el virus si alguno lo tuviese. Todo lo que está mal. Ayer casi era una celebración de todo lo que está mal. En el día anterior a estos números que estamos contándote hoy, récord desde el inicio de la pandemia. Entonces uno siente que el esfuerzo de tantos otros millones de argentinos a veces no vale la pena. Y sé con qué me van a correr del otro lado, lo que me van a venir a decir. Que tal vez, ¿por qué no hablo del velorio de quien fuera ministro de Transporte en Junín? O de Maradona, lo que fue ese desastre en términos epidemiológicos. Ahí estamos viendo fotos de Junín, ¿no? Estamos viendo fotos de Junín. Que me decía el velatorio de Beoni, que me decía con mucha razón Jairo hace un ratito antes de entrar al aire, porque hablábamos de este enojo que teníamos. Primero, bueno, fue al aire libre, se usaba barbijo, tampoco se cumplieron con las condiciones, en el de Maradona tampoco. Pero la verdad que uno tiene que ver, cuando estás viendo lo de Maradona, más allá de la imprevisibilidad y de la falta de control enorme que hubo, fue un hecho espontáneo. El de Tinelli no.
¿Hace cuánto se está hablando de que vuelve Tinelli a la televisión y en qué condiciones vuelve Tinelli a la televisión y qué pasa con los jurados de Tinelli en la televisión? Digo, esto no fue un hecho imposible de controlar. Sin embargo, Marcelo Tinelli eligió no controlarlo. Pero si quieren que nos metamos en la cuestión política, y acá hay alguien que viene hace años, digamos, de la clase política y de la dirigencia política, yo creo que está mucho más desvirtuada la palabra de cualquier dirigente político que la de un Marcelo Tinelli. Hoy la televisión, para muchos de ustedes que están mirando del otro lado, sigue teniendo esa cosa sacra. Lo que se dice en la tele está bien, lo que pasa en la tele está bien, lo que decimos debe ser cierto. Y muchos agradecemos esa confianza. Pero yo no puedo comparar. Digo, podemos hablar de lo que pasó en Ensenada, también es cierto. Digo, ver a un montón de políticos y dirigentes, hasta el propio presidente, descuidando lo que él mismo viene tratando de decirnos a todos nosotros que tenemos que hacer. Ahora, ¿lo de ayer era necesario? A nadie le pareció que las cosas estaban mal, que era la llamaron la Clandes televisada, le han puesto un montón de nombres siempre muy creativos. Pero la sensación profunda del esfuerzo, de la falta de respeto a los muertos, a quienes perdieron familiares por COVID, a quienes están acompañando amigos y familiares, quienes estamos acompañando amigos y familiares por este desastre del COVID, ¿les pareció que esto se tenía que poner al aire? Porque ¿saben lo grave del mensaje? No es tan grave. Lo grave del mensaje de Tinelli, que te está diciendo que lo que estamos transitando no es tan grave. Insisto, una imagen vale más que 1000 campañas. No importa cuánto esfuerzo se haga. Ayer, 18 puntos y pico de rating te mostraron que saltabas, bailabas, estás en un lugar. Te dijeron cosas que no son ciertas. Te dijeron estaban todos hisopados, el PCR daba negativo. Bueno, lo vieron con el fútbol. El PCR te puede dar negativo, después tenés carga viral y estás contagiando. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Te hizo ruido? Sí, me viene haciendo ruido en realidad la suma de imágenes. Tinelli creo que es un agregado, por lo que vos decís, porque se venía hablando y se sabía que debutaba. El presidente hoy mismo diciendo que el 13 de junio empieza la Copa América en Argentina, o sea, torneo donde van a venir selecciones de todo el continente. Se supone obviamente que sin público, pero imagínate que estamos hablando de 745 muertos hoy, no se sabe qué va a pasar el mes que viene, pero es mañana, o sea, en términos de organización, y como Colombia también tiene sus problemas que conocemos, se haría toda la Copa América acá y el presidente diciendo estamos en condiciones. Avalando eso. Es todo raro. Le sumás lo de River el fin de semana y otros clubes donde no existe el concepto de contacto estrecho. O sea, nosotros si un compañero tiene fiebre te guardás. Pero ahí está, mira, volvés a que la imagen atenta todo lo que están haciendo contra las campañas de concientización que todavía necesitamos. Contacto estrecho. Ya nadie sabe, porque ¿cuál es el contacto estrecho después de lo que pasó en el fútbol? No, es que ¿Cuál justamente, es el criterio de contacto estrecho? Bueno, es que hay un criterio para el resto de la humanidad y hay un criterio especial para el fútbol. Entonces, es difícil explicarle a la gente que nos está viendo que las escuelas están cerradas o van a seguir cerradas en muchas partes del país. Es difícil explicarle hoy, en este momento, a los santafesinos, primera provincia que decide hace horas pasar a fase 1, Santa Fe, la provincia y sobre todo ciertas ciudades como Rosario y la capital, Santa Fe, están sanitariamente colapsadas. No estamos hablando de pueblitos, estamos hablando de dos ciudades muy importantes del interior de la Argentina. ¿Cómo le explicás a esos santafesinos que acá, en Torcuato, a 15 minutos del canal, Tinelli grabó con 200 personas en un estudio cerrado? Y les hizo sacar el barbijo. Y se cagó en eso. ¿Cómo le explicás a la gente que respete? ¿Cómo le decís, no salgan? ¿Cómo les explicás que lo que están pensando en muchas áreas del país, el gobierno, es que se cierren los fines de semana para que la gente no circule? ¿Cómo se los explicás con estas imágenes del tipo más popular de la Argentina cagándose en todo? Y cagándose en todos. ¿Cómo se lo explicamos? Después de un año de pandemia, después de más de 70.000 muertos, ¿cómo se los explicamos? A nuestros amigos internados,
a nuestros familiares muertos? ¿Cómo se los explicamos? Yo entiendo que se necesite, por supuesto, esparcimiento, desconectar, como decíamos, un rato la cabeza, divertirnos un poquito, estando desde casa, que es la conexión que tenés, es con la tele. Ahora, de esta manera, con esta irresponsabilidad, bueno, creo que Javi lo dijo claro. Y por supuesto que no ayuda tampoco esta comunicación tan errática por parte del gobierno. Estamos completamente desconcertados. Sé que muchas veces vienen a buscar respuestas y lo que tenemos, y en este programa creo que no rompimos el pacto, desde el primer día les dijimos tenemos muchas más preguntas. El gobierno tiene una pésima comunicación. Pésima comunicación. ¿Qué le pasó al presidente de la Nación hoy? ¿Qué le pasó a Alberto Fernández? Fue una serie de contradicciones. La verdad que a mí, lo hablamos con los chicos, a mí la gira me pareció que estuvo muy bien, que logró que lo recibieran quienes lo tenían que recibir, las conversaciones que tenía que tener. Parecía un buen jefe de Estado. Y de repente da notas de manera errática, con conceptos equivocados. ¿Qué le pasa? Quiero detenerme en un audio que tenemos de algo que dijo el presidente hoy en una radio amiga, porque habla de la hipocresía que hay en torno a este tema de la pandemia, ¿no? Escuchémoslo, dale, escuchémoslo. Me criticaron, Sí. me dijeron, me llevaron a la corte, le hicieron decir a la corte lo que le hicieron decir, ¿y quién tenía razón? Sí. Fase 1 no se vuelve a fase 1. No, creo que eso ya, ahí ya tengo un problema sociológico. Totalmente, La gente no lo resiste. exacto. Decir la gente no lo resiste tampoco. A ver, la gente no lo resiste. Entendemos, por supuesto, qué significa la gente no lo resiste, pero no es un observador de la realidad, no es un comentarista de la realidad, es el presidente de la Nación. Bueno, ¿cuáles son las herramientas? Porque la gente tampoco resiste morirse. Es una obviedad, pero Alberto Fernández lo sabe. ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué nos está comentando? ¿Por qué nos está contando lo que está pasando y lo que estamos pasando todos los días? No se puede volver a fase 1. Se vienen restricciones muy duras. Insisto. ¿Van a servir? Ayer nos preguntamos, ¿sirvieron 3 semanas de restricciones? Para nada, porque no las controla ni Cadorna. En diagonal a la Casa Rosada, no voy a dar el nombre por los laburantes, pero digo, un bar que todos saben quién es, de qué bar se trata, Pichetto lo debe conocer, en diagonal, el bar emblemático de la zona, y hay gente adentro. Pero eso no está prohibido. Está prohibido, pero como abren las ventanas, supuestamente no. ¿Pero quién dijo eso? Bueno, pero... ¿Entendés que cada uno adapta las restricciones a lo que se le canta el orto? A ver, ¿quién dijo eso? Pero Perdóname, Romina, perdón, Miguel. Pero Ángel, Romina, perdón. volvemos sobre Pero lo vos mismo. no adaptás las restricciones, Pero son ¿qué restricciones, las comunican pero mal. ¿qué comerciante va a cerrar si lo ve a Tinelli bailando en la tele en prime time? Tenés razón, cagándose yo en soy todo? comerciante y Si hago lo lo ve al mismo. Yo hago presidente, exactamente lo mismo. si después lo ve Hago al lo presidente en un acto como el de la semana pasada en Ensenada, inaugurando unas casas, un plan de vivienda, qué sé yo, y después deja que 50 personas, obreros de la construcción, todos que estaban ahí, se le acerquen y se le pegoteen, ¿qué importa? Si la gente ve que se juega el River y Boca como si nada y no pasa nada, ¿por qué la gente va a respetar? Si no hay ejemplo, no hay hubo sanciones a ejemplaridad. Tinelli? ¿Vos tenías información sobre sanciones a Mirá, Tinelli? Tinelli hoy recibió varias denuncias penales. Lo que cometió Tinelli anoche es un delito federal. Incumplió con un DNU que tiene fuerza de ley. Es un delito federal. Recibió varias denuncias en la ciudad de Buenos Aires, creo que también en provincia. Esto se grabó, esto que vimos de la apertura de Tinelli se grabó en los estudios Baires de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Partido de Tigre. La Intendencia de Tigre intimó, después de ver esas imágenes, a los estudios Baires y a Tinelli, con la posibilidad de que pongan multas. Sería bueno, pongamos la imagen, Pablo, de lo que te pedí, de eso que había planteado Axel Kicillof, de que iba a ser durísimo la provincia de Buenos Aires con quienes incumplieran el protocolo COVID, ¿no? En una conferencia de prensa, Kicillof había anunciado fuertes multas y controles muy fuertes para poder frenar los contagios. Bueno, gobernador,
Esto que vimos anoche pasó en su provincia. Pasó en su provincia. Tome cartas en el asunto. Para que no lo tomen para que no nos tomen de giles. Porque los que respetamos, que es la inmensa mayoría del pueblo argentino, tenemos que bancarnos este tipo de cosas. Es difícil después creerle al presidente que juega a tener razón, porque hoy básicamente lo que acabamos de escuchar del presidente es, y yo tenía razón. No se trata de quién tiene razón, presidente. Se trata de que hagamos algo para que los argentinos no se mueran. Para que nuestras familias y nuestros amigos no se mueran. Y usted es el presidente, no es el candidato, no es el líder del Frente de Todos. Hoy el jefe de gabinete de la Nación, y hoy estoy engranado, además de liderar una reunión polémica, porque hubo una versión en off del gobierno nacional que después otros actores desmintieron, pero ya me voy a dedicar a eso. El jefe de gabinete de la Nación hoy hizo un hilo de tweets en esta situación, vanagloriándose de la unidad del Frente de Todos al cumplirse 2 años de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de que Alberto Fernández fuera candidato a presidencial. Pero, Javi... ¡Me están cargando! Pero, Javi, ¡Nos están cargando! Son todos, digo, pobre Miguel Ángel Pichetto, porque hoy se va a hacer cargo, digamos, de la irresponsabilidad de la dirigencia política, no te vamos a hacer cargo de la de Tinelli, que entiendo que no tuviste nada que ver, pero la verdad es que nos están cargando, obviamente, la escuchás a María Eugenia Vidal hablar de su candidatura, y también te parece que nos están cargando, porque para llegar al 2023, señores, tenemos que llegar al 2023. Y cuando ves que hoy en comisión están cubriendo el Ministerio Público Fiscal, que por supuesto que es importante, pero acá tenemos cuestiones importantes y cuestiones urgentes. Las PASO, el Ministerio Público Fiscal, ¿quién va a ser el procurador? ¿Ahora es el momento de discutirlo? ¿De verdad me están hablando del 2020? ¿Es cierto que me están hablando del 2023? ¿Viste cómo dice el meme, o que circula a veces en redes, que dice el peor final? Si vos ves hoy cantidad de muertos, récord de contagios, récord de fallecidos y récord de terapia intensiva, y ves a la dirigencia política viendo quién tiene la culpa de los muertos. Vos porque no trajiste las vacunas, vos porque vas por las libertades. Se tiran con los muertos. Y ves que la agenda judicial de unos y de otros, porque unos se van a Uruguay y piden asilo, los otros quieren cambiar al procurador como sea. O sea, para mí es el meme que dice el peor final. O sea, porque hace un año tenías a todos juntos y decías, bueno, la pandemia no la conocemos. Pablo, por favor, mostranos el mapa. Miren ese mapa. Ese es el mapa epidemiológico de hoy de la Argentina. Los números que se marcan ahí, se ven pocos, son la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes. Estamos en números récords a nivel país y a nivel de 9 provincias que batieron hoy el récord de contagios. Fíjense los colores. A cuanto más oscuro, más grave es la situación epidemiológica. Está en la zona AMBA, ahí separadito, negro prácticamente, Córdoba, San Luis, La Pampa, Neuquén, allá arriba en el norte, Formosa. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Mientras tanto están discutiendo el Ministerio Público Fiscal y si Soria va a sacar o no la ley y si va a acompañar. Santa Fe ya se declaró en fase 1. Mientras tanto Tinelli baila y ellos discuten las leyes y si María Eugenia Vidal va a ser o no candidata, cuestión que en el día de hoy nada podría importarme absolutamente menos. Miguel Ángel, perdón, pero por supuesto, digamos, tenés la palabra frente al enojo, esto que nos pasa, también nos pasa, digo, no todos estamos transitando esto, pero los miramos como dirigencia, a veces como oposición y realmente hay un malestar muy importante. Es cierto, y además se percibe abajo, en los sectores populares, de demandas mucho más fuertes que las que se expresan en los medios de comunicación. Esta semana que pasó yo escuché a importantes dirigentes de los movimientos sociales hablando de que había que salir por el lado del trabajo. Juan Grabois lo dijo acá, estuvo acá esta semana. Grabois, el Chino Navarro. Pérsico, Navarro, Delía. A mí me parece bárbaro. Me parece realmente importante. Es el debate cultural de la Argentina. Cómo salimos de la lógica de los planes y nos planteamos generar empleo, bajar carga impositiva, mirar el futuro. Esto tiene que ver con que esto está pasando abajo. Cuando van a ver a un hombre, una mujer que recibe un plan, le dice, mira, con esto no me alcanza. Yo necesito trabajo. Por eso están reproduciendo ahora el discurso del trabajo.
Indudablemente que en esta pandemia hay una etapa que hay que analizar, que es la del 2020. Cuando había poco nivel de contagio y la actividad económica se cerró por 7 meses. Esto no es un tema de menor cuantía, hay un agotamiento. ¿Vos decís que hay responsables, digamos, de lo que está pasando al día de hoy, más allá de una pandemia que vino y nos cruzó al medio, ¿no? Yo no comparto la mirada del amigo que está aquí en la mesa, que dice que la oposición le tira con las vacunas. Yo quiero describir datos de la realidad. Primero, 7 meses de cuarentena. La excepcionalidad argentina es única en el mundo, debe ser materia de estudio. 7 meses, ni en el medioevo se cerraban 7 meses. No en todo el país, no fue en todo el país. Y tampoco fueron 7 meses, se fueron abriendo. En las zonas más críticas, Bueno. Sí. digamos, en las zonas neurálgicas, hasta la construcción estuvo paralizada a cielo abierto. Sí, sí. Y eso significa empleo. Yo lo que creo que habría que haber preparado los equipos de salud. Este es un tema que todavía hoy está pendiente. La ciudad creo que tiene más preparación en este sentido, más capacidad operativa, pudo soportar la presión sobre los hospitales. Pero la verdad, diciembre había que empezar a vacunar. Este es el tema concreto, responsabilidad única, exclusiva y excluyente del gobierno nacional. No había ¿Podemos vacunas. ponernos de acuerdo? Miguel Ángel, perdón, Javi, Sí. pero no había vacunas. A ver, ¿Cómo no había vacunas? ¿Cómo no había vacunas? No había vacunas en Pero, el mundo. ¿cómo no había Digo, acá, vacunas? por supuesto, adjudicamos responsabilidad que creemos A que ver. tiene el gobierno, pero ¿vos creés que en un gobierno de Macri Pero, a ver, tuyo hubiese no. tenido vacunas en noviembre? A ver, aquí hubo un laboratorio que tiene filial en la Argentina, que además Alberto Fernández puso en marcha el periodo de prueba de la fase 3 de la vacuna, que se sacó una foto con el gerente general del Pfizer y con el médico que llevó adelante la operatoria tercera fase de la vacuna Pfizer. Y después no se concretó la compra. Los datos que surgen claramente es que Pfizer ofreció para diciembre 14 millones de dosis. Miguel, eso es parte cierto y parte no. ¿Por qué? Fíjese, A ver, ¿cuál Chile, es cuál Chile es la- arregló 10 millones de vacunas con Pfizer para el primer trimestre y tuvo que terminar vacunando con la vacuna de Sinovac porque llegaron muchas menos. No digo que el gobierno hizo bien con Pfizer. Seguramente fracasó en esa negociación, pero lo que digo es que no es que te solucionaba el problema. ¿Tuvo problemas? Sí. Argentina hoy tiene 17% de la población con una dosis. Con una Alemania, sola dosis, 10 Alemania millones de tiene vacunas. 30. O sea, 10 millones de vacunas. está flojo lo de Argentina, pudo haber sido mejor. Lo que yo no entiendo es si es una bandera que hicieron todo mal con la vacuna y podía haber estado mal. Es un dato Pero es central. un dato, Si vos la entre cantidad de vacunas que diciembre, podían haber venido de Pfizer es un febrero dato y hasta ahí. marzo, vos vacunabas, vos podías tener actividad presencial. Que la justicia volviera a la actividad, que el Parlamento volviera a la actividad, que el mundo también empezara a normalizarse. Tendrías que haber permitido, digamos, también que empresas pudieran comprar vacunas. Pero digo, yo esto que te pregunto, entiendo que es contrafáctico, pero vos No creés es que en un contrafáctico, gobierno, es un dato- pero si hubiese ganado Mauricio Macri y esta gestión de la pandemia la hubiese encarado Mauricio Macri, ¿vos creés Yo que creo hoy que- tenías a la población Yo creo vacunada? que Macri hubiera tenido una postura más flexible en términos de equilibrio también con la economía. Pero la vacuna, digo, que es este bien escaso que el mundo está peleando Yo por creo que tener no se hubiera recién ahora. desaprovechado la instancia de haber sido país de prueba. Brasil no fue país de prueba y compró 200 millones de dosis. Primero hizo una compra de 100 millones de dosis de Pfizer y acaba de cerrar otro acuerdo por 100 millones más. A ver, haber sido país de prueba, no te digo que te daba un derecho preferencial, pero te abría un camino, indudablemente, casi de prevalencia en términos de la adquisición de vacunas. Ahora, vos hiciste la apuesta, toda la apuesta fue a AstraZeneca Argentina. Digamos, todo el juego estuvo ahí. Hasta cuando te quisieron ofrecer vacunas de COVAX, compraste el mínimo. No compraste el máximo, que eran 10 millones. Compraste el mínimo, 1 millón. A ver, Ahora, todo el juego, tenés todo el años, juego- ahora lo que quiero es dejar todo a el Javi. juego y todas las cartas tenés- estuvieron dirigidas a AstraZeneca. Tenés años y años y años de Sí, experiencia en la política. Lo sí. que yo te pregunto es, Alberto Fernández esto lo hizo porque no sabe, porque lo hizo mal, No, porque yo no quería, no porque le digo, imputo- ¿quién puede capitalizarlo? Vuelvo a preguntar, digamos, si alguien Yo- querría tener a la población vacunada, hasta pensémoslo Pero- en términos maquiavélicos, para llegar a las elecciones pero y que lo sin voten duda. porque vacunó es Alberto Pero Fernández. si, a ver, si Alberto Fernández compraba 20, 30 millones de dosis de Pfizer en diciembre y vacunaba, hoy estaba a la altura de un estadista. El dato de la vacuna es un dato ¿Y relevante por qué en crees que no lo términos... hicieron? Bueno, hay que preguntarle al señor Ginés González García que dé explicaciones consistentes
a la opinión pública, que explique claramente qué pasó con Pfizer. Nadie dio una explicación clara. No me vengas con el verso de la palabrita negligencia en el Congreso, porque vos la cambiabas en 48 horas. Cuando estaba en juego el destino de la salud de los argentinos, vos la cambiabas inmediatamente. No es cierto eso, que estaba todo cerrado, pero Pfizer vio que le pusieron negligencia en la mitad y dijo yo de acá me rajo. Lo que tuvo asesoramiento de abogados diciendo la Argentina es un país donde los juicios se inventan, especialmente los juicios de daños y perjuicios, donde terminan demandando al laboratorio y al país, y dijo no, esto no. Vos tenías reglas, toda Latinoamérica, Panamá, Perú, Chile, Brasil, Uruguay compraron la vacuna Pfizer. Explícame por qué Argentina no. No hay una explicación consistente. ¿Por qué pasó con AstraZeneca? Felipe Solá, que es un superviviente, digamos, inteligente, sabe cuándo tiene que poner distancia de algo, dijo, tenemos un problema, Houston. Hay un problema. El problema es AstraZeneca. Es un problema. Argentina compró 24 millones de dosis y no entró ninguna. Ninguna. Las que se tenían que empaquetar en México, ninguna. Bueno, hay un atraso de 2 o 3 meses que te produce esto. Pero vos decís que esa negociación fallida fue una negociación... Yo no imputo malas intenciones. Lo que digo es que en el tema de las vacunas... Torpeza. Me parece que la Argentina tendría que haber abierto... Interés con un laboratorio en particular. Algo estás imputando. Yo estoy diciendo que hubo una apuesta muy fuerte... A un laboratorio en particular. Al laboratorio AstraZeneca que fabricaba el suero de la vacuna en la Argentina. ¿Fabi? Lo estoy diciendo claramente, no es que estoy... Sí, no vas con opinión. Miguel, retomo algo que planteaba Romina, de que vos sos un hombre de Estado, sos un hombre de la política. Sí. Que el gobierno y la oposición se anden peleando todo el tiempo, porque hoy Alberto planteó que aquellos que defienden las libertades, miren lo que pasan, al final yo tenía razón. Y la oposición, como vos ahora, en tu caso, marcando que acá hay un problema de vacunas, que con Macri hubiera sido distinto. Esperá. Sí. ¿No es un discurso que finalmente a los que nos están viendo están diciendo a la mierda a los políticos, que no nos resuelven las cosas y que lo único... Javier, y acá ese discurso no, vos sos un tipo, no está vos bueno. sos un tipo democrático. Por sos eso, un periodista no está bueno. Que digamos, valora las libertades. ¿Por qué la política? ¿Cuál es el camino? El de algún periodista que habló por radio dijo que acá es necesario un esquema autoritario, que la democracia no da respuesta. Pero la política tiene que dar respuesta, que no sea la pelea. Los emergentes de la política son producto de la sociedad. Y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que hay que encontrar caminos de unidad, pero también reconocí que el gobierno nacional, que venía teniendo un diálogo responsable y serio con Horacio Rodríguez Larreta, en un momento determinado de la historia, le birló una parte de la coparticipación sin ninguna explicación. Totalmente. Entonces, y después, la discusión sobre el tema educativo y sobre las libertades, ¿cuánto tiempo vamos a estar encerrados? ¿Cuánto tiempo? 7 meses el año pasado, este año vamos a fase 1 de nuevo, 6 meses más. Miguel, te tomo todos los argumentos, te los suscribo si querés. Pero el problema es que no resolvemos los temas que están angustiando a la gente. Sigue dando vueltas con esto que dice Javier, perdóname, porque hoy el presidente, no solamente con el tema de las vacunas, también con el tema de las libertades y levantar la bandera, lo responsabiliza en parte, digamos, a la oposición de haber llegado a donde llegamos por haber insistido en que no había, digamos, que abrir. Mira, lo decía hoy, llegado de la gira. A ver, así lo escucha la gente, dale. Sí. Mundo de la producción, en medio de una pandemia que nos azota, nos asola. Hoy hemos tenido noticias tristes, francamente, por la cantidad de contagios. Eso nos debe llamar a la reflexión y de una vez por todas entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres, y esa libertad a la que invocan nos llevan a los contagios y a las muertes. Así que... Yo también me planteo que la vida... Le diría lo mismo al presidente de lo que te acabo de decir a vos, que no sirve de nada. Pero le está hablando a ustedes, le está hablando a la oposición. Pensemos que el ser humano es una integralidad, que también la libertad, la relación humana, el comercio... Gente que además se ha fundido definitivamente y que ha cerrado las persianas. Lo que pasa con la gastronomía en la ciudad y en otros lugares del país, que cierran a una hora determinada y que se funden para siempre. Totalmente. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tenés que estar? Yo creo que
creo que vos podés hacer un proceso de restricción limitado, focalizado, por un tiempo, decir, bueno, vamos a mejorar la terapia intensiva, vamos a cerrar por 15, 20 días, pero vos tenés que después volver a la vida, volver a la actividad económica. La Argentina perdió empleo, está más pobre, tiene una crisis profunda. La recuperación argentina va a ser mucho más compleja que cualquier país del mundo, Javier. Y tuvimos 7 meses, casi te diría, con restricciones a la circulación, a un montón de cosas. Pero Miguel, ¿vos crees que la gente cumple? Mañana le van a decir Pero es que la gente, 15 días la otra gente vez. humilde. Mirá, ahí salió un Twitter muy interesante, dijo, yo me considero una mujer, ¿no? Una mujer humilde del barrio de la provincia de Buenos Aires. Mi trabajo es esencial porque yo tengo que llevar la plata para que mi familia coma. Y vos le vas a decir a la gente que vive en los barrios del conurbano, no salgan y no trabajen, el que hace changas, el que trabaja en la construcción, la lógica de la provincia de Buenos Aires, encierro total. Porque además te lo dicen los principales hombres de la salud. Vos lo escuchás al doctor Goyán, al doctor Klepar, te plantean restricciones absolutas. A ver, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más aguanta absolutamente la Argentina? todo, sí. Yo lo que te digo, el año pasado sin vacunas, ¿cuál era el marco decisorio? Un periodo de tiempo de restricciones, muy bien. Después había que hacer testeos, había que focalizar, había que encontrar un camino, digamos, para preparar todos los equipos de salud. Yo creo que los equipos de salud, tanto públicos como privados, fueron bastante consistentes. Soportaron la presión de un escenario sin vacunas. Bueno, este año vos podés hacer un esquema de cierre limitado, 15 días, 20 días. Ahora, si vos la querés a la gente tener todo el año de nuevo cerrado, la Argentina está perdida. Si 15 años se van a cumplir. Está perdida la Argentina. Mira, 15 años. Si 15 días se van a cumplir. Con medidas además que toman que son totalmente irresponsables. Hoy cerraron la exportación de carnes. Bueno, ahí va. Es un tema gravísimo, porque la Argentina va a dejar de recibir 3.000 millones de dólares de exportaciones de carne con el principal mercado que es China. Bueno, eso sí la cierran todo el año. Por mes son 200 millones de Cuando dólares. vos cerrás por 30 días y perdiste el mercado por 30 días, tenés que explicarle al que te compra, ¿eh? La Argentina estuvo en el 9º lugar en la venta de carnes. En el periodo de Macri, porque a veces los funcionarios del propio Macri ni siquiera reivindican lo que hicieron bien. Fíjate que tienen un proceso donde no defienden ni lo que hicieron bien. Sí, en el gobierno de Macri. Yo te digo una cosa, Diego Guelar, se multiplicó por 4 en el gobierno de Macri. Diego Guelar, que fue un gran embajador, logró colocar en China. En China, sí, es el principal consumidor de carne vacuna argentina con hueso, carne vacuna con hueso. Y es el primer exportador argentina de carne. Son medidas que, como le pasó al gobierno de Macri en muchas áreas, tuvieron un sesgo de liberalización, el 75% de las exportaciones van a China, nos compite el mercado interno, pero al mismo tiempo el kilo de asado valía en 2015 77 pesos y cuando se fue Macri valía 290. O sea, son medidas que a veces no se contemplan en toda la totalidad. Vos tenés que buscar otro tipo de salida que no sea a través de las restricciones, porque si no, la Argentina no tiene destino. Si vos, el problema de la Argentina siempre es la falta de dólares, siempre tenés problemas desde el punto de vista de la balanza comercial. El punto. Vos tenés que aportar productos agroindustriales con valor agregado para generar empleo, carne, derivado de la carne, y después tenés que hacer un modelo parecido al uruguayo. ¿Qué es lo que consume el argentino? ¿Qué es lo que se exporta hacia afuera? Indudablemente los uruguayos ya resolvieron este tema con mucha anticipación. Está bien, lo que quiero decir es que el punto de que hay que exportar más, yo se lo tomo, hay que exportar más y seguramente cerrar no es la vía. Lo que digo es que en paralelo, así como el macrismo abrió el mercado chino, se derrumbó el consumo per cápita hasta niveles que no había tocado y que ahora volvieron a bajar. O sea, esos son parte también de problemas. No es que uno puede liberar todo como les pasó con el cepo, como les pasa con el mercado y no tiene efecto para la vida de la gente. O sea, el precio del asado se cuadruplicó. O sea, es parte del problema también. Sí, yo creo que hay una tara acá en la Argentina que te dice que somos productores de materia prima, de alimentos, y es un hecho maldito. Lo dijo una diputada muy importante, el otro día lo escuché a Culfa decir que es lamentable que la soja valga $650, como en el mejor momento de la Argentina, porque eso produce aumento de los precios internos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Esa es una construcción que indudablemente tiende a poner medidas de restricción para afectar después
las exportaciones, para lesionar los intereses permanentes del pueblo argentino. ¿Y usted ve el origen de otras 125 con esto? ¿A usted le tocó estar en su Contá momento? un poco, Yo por lo que favor, el veo- marco de quién fue Para el que no Miguel se acuerda, Ángel calculo que Pichetto en todos la lo recuerdan. La 125... A Pichetto cerrando la sesión Sí, como jefe del claro. bloque de senadores antes del voto no positivo de Cobos. Sí. Usted en algún momento los llamó después una especie de Judas No, a Cobos. yo no dije ese concepto. ¿Cómo fue? No, fue un cierre donde hice una referencia, sin nombrarlo, a que lo que haya que hacer, me estaba dirigiendo al presidente de la Cámara, porque además tampoco había mucho espacio. Eran las 5 de la mañana, había 500.000 personas en el Rosedal y había más de 150.000 personas frente al Congreso. Lo que haya que hacer, hágalo rápido. Esas fueron palabras de Jesucristo dirigidas hacia Judas. ¿Y usted ve que al gobierno Bueno. de Alberto Fernández hoy está repitiendo errores de la 125? Yo creo que algunos elementos como la restricción sobre el maíz o restringir las exportaciones de carne son errores graves, que además no van a bajar tampoco el precio en el mostrador. No lo van a bajar. Bueno, el maíz no Porque se estas cerró, son- ¿no? Lo dijeron y no lo hicieron. No lo hicieron. Y con la carne van a tener que volver a foja cero de nuevo, porque los intereses fundamentalmente de la industria frigorífica, lo que se logró abrir en el periodo del gobierno anterior, en términos de la industria primera de la Argentina, que empezó con los saladeros en la época de Rosas, que es abrir los frigoríficos y generar empleo en muchos lugares del país importantes, tanto de Córdoba, de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, hasta en mi provincia, donde hay frigoríficos con 1.200, 1.500 trabajadores. Volver a rehabilitar la industria cárnica y la industria frigorífica, para mí es un grave error. Vos perdés empleo en blanco, de calidad, en un rubro que la Argentina tiene una experticia extraordinario, que tiene rigor sanitario con el SENASA. Un error. Te mandan a la gente a la calle. Ahora, Perdés empleo. Miguel, como oposición, y se lo preguntamos a todos los que vienen acá, digo, ¿vos crees que se está haciendo una oposición constructiva? Porque realmente, digo, por momentos parecería que arrasan como los más duros o los Pero más ¿a dónde está la radicalizados dentro dureza? del espacio. ¿Dónde está la dureza? Sí. Yo Bueno, te digo la verdad. Patricia Bullrich, que por momentos es más cercano ese discurso que un discurso de un Horacio Rodríguez Larreta más moderado. Pero yo veo que la oposición es una oposición que discute, que está en el Congreso, que acepta las Que reglas muchas del veces dice, yo juego. esto no lo voy a votar aunque no lo hayan leído. En general, los grandes temas en el Congreso, el presupuesto, los temas han salido. Hay discusión en algunos temas puntuales, este tema del debate del Ministerio Público que vos mencionaste al principio. Que vos Pero creés yo que no veo efectivamente es una- para a lograr ver, yo no veo la oposición. Pero digo, vos conocés, vos creés que es para lograr, digo, para ponerlo en términos que puedan entender por qué genera, digamos, un clima tan caldeado que es para buscar la impunidad de Cristina, que quieren sacar la procuradora actual y buscar un nuevo procurador cambiando las reglas de juego, digamos. Bueno, lógicamente que modifican la ley, modifican la mayoría que se requiere en el Sí, Senado. pero digo, haciéndola como fácil, sí. ¿Vos para qué crees que lo están haciendo? Para poner un procurador que tenga, digamos, el aval del partido del gobierno, indudablemente. Bueno, Cuando como vos lo tenés quiso dos hacer Macri, ¿no? tercios, en su momento. cuando vos tenés 2 tercios como requisito, es un piso, digamos, y un techo muy alto. 2 tercios en el Senado tenés que lograrlo si el gobierno no Pero lo volvemos tiene. a lo que es la política, ¿no? Jairo dice, bueno, Macri quiso hacer lo mismo, no le salió, pero no pudo. A ver, pero se había presentado una ley parecida. todos quieren sus jueces propios, todos quieren su procurador, todos quieren... A todos les gusta, todos parecen necesitar. Yo te digo una cosa, si vos me apurás, a mí me gusta el sistema americano. Cuando llega el presidente pone el procurador que responde a su partido. Sí, Cuando John Kennedy llegó a la presidencia lo puso a su hermano, como procurador general o fiscal general, le llaman ellos fiscal general. A mí eso no me quita el sueño ni me produce... digamos, tengo una visión mucho más práctica de ese tema. Pero de todas maneras... Pero decís que ustedes quieren el consenso, el diálogo, que tienden puentes y que del otro lado le dicen no. Carlos Bianco, A ver, jefe de gabinete de la a ver. provincia de Buenos Aires, dice que ustedes quieren que Bueno, implosiona exageran. absolutamente todo. Exageran. Yo creo que la provincia tiene una mirada mucho más restrictiva. Es el lugar donde mayor complejidad hay. 2 tercios de los fallecidos son de la provincia de Buenos Aires. La estadística es más o menos. El número también, no digo que no sea ese número, pero muchas veces inflan números, los bajan. En fin, lo que te quiero decir es que el problema central de la Argentina en términos de contagio, que ahora se expande hacia el interior, es la provincia de Buenos Aires.
El gran problema es la provincia de Buenos Porque es un Aires. escenario muy complejo desde el punto de vista social y que es muy difícil, por más esfuerzo que hagas, Romina, por más directivas que pongas, por más fase 1 que pongas, cuando vos vas a los barrios de La Matanza, La Ferrer, Virrey del Pino, o vas a la tercera sección electoral, recorrer la periferia de Banfield, Loma de Zamora, Villa Galicia, Barceló, digamos, Montechingolo, Solano, vos te vas a encontrar con que la gente sale porque iba a buscar trabajo, iba a buscar una changa, porque tiene que vivir. Y decís que entre la dificultad que tiene la administración de la provincia de Buenos Aires, ¿salen a qué? Salen a buscar trabajo. No, la gente, digo, los dirigentes, te hablaba de Bianco. Ellos tienen una mirada de restricción y de control. Pero no para sobreactuar, sino para poder justamente controlar lo que está porque pasando. el único remedio que tienen es el remedio medieval. Quédate en casa y cuídate y cerrate. No hay otra salida. Y hasta que no haya vacunas, ¿cuál sería el otro remedio? Bueno, Otra vez, creo que ¿cuántos vos tenemos? 35.543 muertos. Bueno, tenés que hacer controles, testeos. Lo que hacías el año pasado, más efectivamente, asegurar más camas de terapia intensiva, pagarle las clínicas en el sector privado, que en la provincia de Buenos Aires hay graves dificultades. Estás perdiendo efectores de la salud privada importantes en la provincia de Buenos Aires. Pero entonces es una mala gestión. Yo sé que lo Yo no digo que sea una mala gestión. No, es una mala gestión, no es una mala gestión de la pandemia, digamos, la gestión de Alberto Fernández. Yo creo que los 7 meses fue una locura. Creo que eso afectó. Lo del 2020. Lo del 2020. Sí. Y que creo que ahora no podemos... cualquier decisión que se vaya a tomar ahora... Comparto con el presidente que no se puede volver a un cierre total. Que podés hacer esquemas... ¿Pichetto le tocó vacunarse? Yo me vacuné, sí. Me anoté en Vicente López, donde vivo, y me llamaron y me vacuné. ¿Cuál le tocó? La Sputnik. Me lo dijeron en el lugar, en el vacunatorio, que era en Munro, en un centro de jubilados. ¿Y hoy no se hubiese ido usted a Miami como hizo Macri? Yo no... A ver, el otro día discutí con Grabois en un programa hace un tiempo. Me decía, vos, que los políticos que veranean en Punta del Este, le digo, pibe, yo, ¿sabés dónde voy? Al Cóndor, ahí en Viedma. ¿De qué estás hablando? Yo no conozco Miami. Nunca fui a Miami. Ah. A ver, y tampoco conozco Punta del Este, fíjate vos. He ido en algunos viajes presidenciales, cuando me invitaron, a algunos lugares de Europa, con el presidente, con la expresidenta. Pero no acostumbro a viajar. ¿Macri nunca te invitó a Punta del Este? No, nunca me invitó, pero yo tampoco veo tan dramático. Ese tema me parece un tema menor en términos de la decisión personal que tomó de un hombre que viaja, que incluso asistió a una reunión política con otros presidentes. Sí, lo que pasa es que había dicho que hasta que el último argentino no se vacune, no se vacunaba él. A veces no hay que hablar demasiado. A veces no hay que hablar demasiado. Ahora, lo que dice Jairo, digamos, también es que parte del espacio también decidió irse a Uruguay, a muchos a Punta del Este. Yo no comparto, los que están en el Uruguay y hacen Zoom, movilizate y trabajá, eso no lo comparto. Pero eso a vos te pasa, de participar en Zoom, que algunos lo están haciendo desde Punta del Este. Bueno. ¿Pero sí o no? En la política está lleno de gente ¿Pero estúpida. te pasa o no te pasa de sentarte en Zoom? Sí, me pasa. Ver los que me pasa y creo que carecen de autoridad moral. Pero hay algunos que se sienten perseguidos, pide asilo. Tampoco lo comparto. Jurídico. Tampoco lo comparto. Pepín Rodríguez Simón, los Tampoco principales comparto eso. asesores ¿Sabes por qué? de Porque Mauricio Macri. Si vos considerás que sos inocente, tenés que presentarte ante la jurisdicción, ante la justicia. Si la causa es infundada, la causa se va a caer. Lo que no podés hacer es convertirte en un preso político cuando no lo sos. ¿Qué se convirtió en un dirigente en la clandestinidad? No lo es. A ver, yo lo que quiero decirte es que Macri está en el país. Si lo citan, tiene que presentarse y se va a presentar. Creo que lo de Pepín Rodríguez Simón, avalar eso me parece un desatino. Porque además no es un guerrillero en un movimiento de liberación. No. No lo es. Y además, si hay una causa contra él en un juzgado federal, tenés que venir. Por haber apretado supuestamente a los dueños de No Indalo para cambiar la sé línea los editorial. hechos, no puedo opinar. Sí, esa es Lo que te quiero decir es que es un hecho de la justicia federal ordinario, digamos, no es... Pero vos decís que hay un hecho de gente dentro de tu naturaleza... espacio que carece de autoridad moral, como también, por supuesto, digamos, debe haber de otros espacios, pero te hablo del tuyo propio. Yo no comparto algunas visiones. El otro día salió el ministro Dietrich de Punta del Este haciendo un Zoom, alentando a los muchachos del conurbano a salir a trabajar por el proyecto. Eso es inconsistente. Yo creo que la política tiene que ir también medianamente con el ejemplo. Yo traté de dar testimonio, aún en el momento, yo me acuerdo que fui a un programa, estaban ustedes dos, recién empezaba la cuarentena, yo di mi opinión.
Mi opinión era de que podía hacerse un cierre por un tiempo determinado para preparar los equipos de salud. Después había que convivir con la realidad, con el virus y trabajar, volver al mundo del trabajo. Porque la Argentina iba a tener efectos devastadores en la economía y yo sigo pensando lo mismo. Ahora pueden tomar alguna medida de restricción, 15 días, bueno, y después hay que abrir. Después hay que abrir, porque si vos no abrís y no trabajás, si los restaurantes no trabajan, la gente no trabaja, la Argentina va a ser pobre. Y yo no estoy de acuerdo con esa visión de la Argentina uniformemente pobre va a ser mejor. Bueno, mejor no creo que diga nadie. Ayer decía Mazot, ¿vos crees que sí? ¿Que hay quienes apuestan a eso? Yo creo que no, pero digo, en algún momento hubo alguna frase de algún sector de la Iglesia Argentina. ¿Cómo llamás romantizar la pobreza? No, yo hablo del pobrismo. De pobrismo. Como una visión ideológica totalmente negativa. No porque yo no decís ofendo. Que algunos romantizan o tienen una mirada romántica sobre la pobreza. Yo lo que creo que a algunos les conviene, digamos, a los movimientos sociales y a todo eso les conviene gerenciar. Hoy están en contra de la tarjeta, porque la tarjeta significa la bancarización. Entonces después te agregan el discurso de que favorece a los grandes supermercados y a los bancos. Sí. Pero, a ver, el hombre tiene la tarjeta y compra él. No hay intermediarios. Los que conducen los movimientos sociales se intermedian. ¿Puedo decir que los movimientos están en contra de la tarjeta? Estamos hablando de la tarjeta alimentar porque pierden el control. Pierden el control, por supuesto. Y construyen el discurso en contra de la tarjeta. La tarjeta por lo menos se democratiza. Decir, bueno, la persona que tiene la tarjeta va y compra él. No es tan mala la tarjeta alimentaria. No resuelve el problema de fondo. Estoy de acuerdo con ellos ahora que han recuperado la idea del trabajo. No, el asistencialismo sí, el Me trabajo. parece bárbaro que Grabois diga que hay que trabajar en la Argentina. Me parece extraordinario. Creo que es un debate que hay que ir ganando. Que la salida de la Argentina es por la vía de la producción y del trabajo. Sí, el tema es hoy qué trabajo va a haber, ¿no? En este escenario. Mira, si vos abrís la construcción, trabajo hay. No tenés que poner límites a la construcción. Es a cielo abierto la construcción. ¿Qué va a pasar con eso, Javi? Perdón, porque está dando un tema clave, ¿no? Hoy hubo una primera reunión entre los 3 distritos, Nación, Ciudad y Provincia, en jefatura de gabinete. Mañana se van a volver a juntar el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires con el jefe de gabinete de la provincia para coordinar. Se pusieron de acuerdo que en esta oportunidad Ciudad y Provincia coordinen las nuevas restricciones. No va a haber fase 1, lo dijo el presidente, hay que creerle. No va a haber restricciones fuertes. Ciudad va a mantener la idea de que la presencialidad en las escuelas se mantenga. Provincia va a mantener su idea de que la presencialidad en las escuelas se mantenga cerrada. Ahí no hay acuerdo. Lo que sí hay acuerdo es empezar a cerrar la circulación los fines de semana. Sábado y domingo. Sábado y domingo. De eso, sí. Fuertemente. Bares, restaurantes. Todo, que solamente circulen esenciales. ¿Qué te parece eso? A mí, ¿por cuánto tiempo? La pregunta que te hago es ¿por cuánto 15 días. 15 días. ¿Y después qué hacemos? Después cerramos bares y restaurantes de nuevo, los fundimos, comercio, los fundimos. ¿Se puede decir que no hay... Dueños de micros que hacen transporte escolar se funden. No hay una si pasa los estrategia 1000 muertos, ¿qué errático. hacemos? ¿Cómo? Y si pasan los 1000 muertos por día, ¿qué hacemos? Más allá de la crítica de 2020, que bienvenida yo sea. no estoy contando muertos. Y además es un tema que indudablemente a mí se me escapa, pero yo creo que la Argentina el año pasado, el sistema de salud funcionó. Creo que hay que mejorar. Si en el periodo de verano se hubiera mejorado la terapia intensiva, Está bien, esa es la crítica para atrás. Usted como hombre de Estado, vienen y le dicen, Neuquén está al 100%, Catamarca está al 100%, la ciudad al 95%. Santa Fe volviendo a Hay que tomar fase 1. decisiones, no digo que sean lindas o agradables. Está bien, a lo mejor tenés que hacer un esquema de focalización en donde están esos factores y cerrar, como cierra Europa, en determinados lugares. Que no hay una estrategia, digamos, que es más errático. Yo creo que hay que volver a un proceso de diálogo positivo, donde el presidente con los gobernadores tiene que hacer una mesa ampliada y analizar los lugares rojos del país, digamos, cuáles son los momentos críticos. A mí me decían que Bariloche estaba viviendo un momento crítico con la terapia intensiva. Bueno, indudablemente que vos ahí tenés que tomar medidas. Decía y arrancaba el programa que se nos fue volando realmente este RM, lo arrancábamos enojados, frustrados, decíamos, y tal vez con esta
percepción de que sobra política, pero parece que sobra política y falta política cuando uno lo escucha a Pichetto, ¿no? Falta de la vieja escuela, me hago cargo, no sé si Javier me acompaña, lo veo asintiendo. Falta gestión. Falta experiencia y no Y hablamos además me solamente parece de experiencia en la que pandemia. también como último mensaje creo que hay que construir una idea de unidad nacional en la Argentina, algunos temas, 5 o 6 grandes temas, la cuestión sanitaria. Digamos 3, con 3 estamos bien. No, el orden fiscal, cómo crecemos, exportamos, cómo generamos divisas en el extranjero, qué hacemos con el Fondo Monetario, le pagamos y además hacemos una reprogramación de la deuda o nos vamos del mundo con algún país del África subsahariana. Digamos, algunos temas hay que acordar. Miguel Ángel Pichetto, muchísimas gracias. No, gracias Hacía a rato ustedes, tenía ganas como de siempre, charlar con vos, mis compañeros amables. también, finalmente lo conseguí. No es fácil, Pichetto, Bien, para traerlo, pero no, muchísimas no te gracias. quedes. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10. A las 10, mañana a las 10 nos volvemos a encontrar acá en RM.